Preguntaba yo por lo que estaba ocurriendo en Gaza, a Pedro Mourinho y a Eduardo Erastoza. Creo que Eduardo, de hecho, nos querías ya casi comentar, porque efectivamente quería yo ese minutito, pero nos hemos ido a publicidad casi agolpados. Pero efectivamente mi idea era que lo comentáramos brevemente. Ahora sí, lo que sí tienes es un poco más de tiempo, Eduardo. Gracias. Pues mira, sencillamente, yo creo que para entender este conflicto, igual que cualquier otro, hay que comprender cuáles son las circunstancias que van acompañadas a una guerra, ya una guerra moderna, que consiste en infligir daños inaceptables a tu enemigo para que no continúe. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, si tú estás rehabituallándolo, el conflicto no llegará a su fin nunca. O sea, habrá muchísimas más bajas. Esto mismo es extrapolable, por ejemplo, a la situación de Ucrania. Es decir, a mí el concepto de refugiado, entre comillas, me hace pensar bastante, porque no es un ser inocente que florece, empieza la guerra, me he convertido en refugiado. No, es una persona que tiene familiares en el frente, compromisos políticos o está trabajando en funciones que sostienen la economía de ese país que está en guerra. Entonces, lo que tiene que hacer el enemigo es evitar que eso funcione. Si entendemos esto, entendemos cómo es una guerra. Yo no me imagino a la Fuerza Aérea Británica bombardeando Dresde pensando, este edificio sí, este no, este sí, o en Stalingrado no vamos a romper esta casa, pobre población rusa, vamos a dejar un pasillo humanitario para que no comieron nada, comían ratas. En Leningrado se comían prácticamente unos a otros porque no había comida, ¿no? Entonces, esto es una guerra, señores. Esto no es un combate de boxeo con 3 minutos de descanso y un entrenador que te restaña las heridas. Y ese es el objetivo de una guerra. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas tú, Pedro? Bueno, pues yo estoy bastante en línea con lo que tú dices y simplemente añadir, que ya lo comenté la semana pasada, que me parece que Israel, esta tregua, ha sido una tregua transaccional. Es decir, la única presión en términos políticos que tiene Netanyahu son los israelíes que están secuestrados, que son una moneda de cambio y tiene una presión política interna. Es lo único. El otro día comentábamos aquí que el 80% de la población israelí está a favor de la destrucción total de Hamás y, por lo tanto, de la acción militar que está en este momento llevando el ejército israelí en Gaza. Pero tiene la presión de que, obviamente, las familias, los allegados, quieren la devolución de esos secuestrados. Y, por lo tanto, ha hecho un acuerdo transaccional. Vosotros me entregáis tantos secuestrados, yo os entrego tantos prisioneros palestinos y, aparte, os doy 4 días. Pasado esto, como estratégicamente la determinación de Israel es acabar con Hamás, no quieren que cada 5 o 10 años vuelvan a sufrir un atentado terrorista o una incursión como la que hubo el 7 de octubre de 1.300 muertos, por lo tanto, tienen una firme determinación. Fijaros, si estamos hablando de la operación militar especial y casi 2 años después, con sanciones de Europa, Estados Unidos, no se ha paralizado y no han modificado la determinación, por ejemplo, que tiene Rusia de seguir adelante con la operación militar especial. En el caso de Israel, que no se le ponen sanciones, que no se le lleva a los dirigentes israelíes a los tribunales internacionales, etcétera, etcétera, ya me dirás por qué van a cambiar. Claro. Van a tener una determinación muy clara de no dejar títere con cabeza en Gaza, y para eso van a estar las semanas y meses que haga falta. Por lo tanto, esto era un tema transaccional, táctico, pero estratégicamente ellos van a erradicar, van a intentar acabar con la organización Hamás en su conjunto, y aún les queda trabajo por hacer. Eso es, desde mi punto de vista, lo que está pasando en este momento. Es que, perdóname, Eduardo, trasladándote la cuestión, es que es fácil ponerse, aquí a veces discutimos, ¿no? ¿Quién está en el bando de quién? En realidad, si te venden la película suficientemente bien sobre el sufrimiento, vas con ese. Con el que te toque. Quiero decir, yo me pongo en la piel de una familia a la que le arrebatan un niño, unos terroristas de Hamás, y levanto el país. Quiero decirte, claro. Ahora, me pongo en la piel también de que me estáis disparando, destrozáis un hospital donde yo tenía a familiares, y entiéndase, que puesto a ponerse en el lado del final es evidente, que ¿dónde vas a estar? Es el horror, y entonces estás en contra de eso. Pero como dice Pedro, aquí no deja de haber un conflicto que es evidente que está,
jamás no ha depuesto armas, no ha habido una rendición, o sea, sería también fácil ese final. Y por el otro lado lo mismo, sería bastante sencillo si quisieran acabar con el conflicto del, oye, pues aquí queda el Estado palestino, de aquí no nos movemos y ya sabéis lo que hay fuera. Yo no sé, Eduardo, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, a mí me recuerda un poquito la película de los inmortales, solo puede quedar uno. Han llegado a un punto en que las cosas están así, tremendamente difíciles, ¿no? Y va a polarizar, y ya lo está haciendo, la opinión pública de todo el mundo. Para mí hay un aspecto que es fundamental y que antes lo ha señalado Pedro, es que estamos en un momento procesal de un conflicto eterno en el cual Israel le ha visto las orejas al lobo como nunca. Quiero decir, el hecho de haber visto que cruzan el muro y lo graban con una cámara que llevan en el casco en parapentes y en aviones ultraligeros, o que asaltan un barco en el Golfo Pérsico y aquello parece un videojuego porque es que lo tienen todo perfectamente grabado con un helicóptero gigantesco. O sea, ya no es tres amigos que explotan un autobús en una calle de Jerusalén, ¿no? Es un tema serio. Y se están dando cuenta también de que el servicio de inteligencia de Irán es un servicio muy sofisticado, que tiene un ejército muy sofisticado, que sus sistemas de misiles se están sofisticando todavía más, y que Israel, como se suele decir con la porcelana, tiene un golpe. O sea, como no tiene alternativa a golpear antes de que le golpeen. En el momento en que sospecha, y digo sospecha, que hay una intención de golpe, se moviliza todo el país, y en eso lo tienen claro. Ahora se está hablando en la Comunidad Económica Europea de reconocer al Estado palestino. Bueno, hay que tener en cuenta que en el año 47, en un patinadero de Nueva York, se decidió que iba a haber dos territorios, el palestino y el israelí. El palestino reconoció la autoridad de la ONU, el israelí aprobó eso, y el palestino dijo: este reparto es absolutamente injusto, les están dando más terreno de lo que la población representa, les están dando lo mejor y a nosotros es lo peor. Y no lo aceptamos, y no lo han reconocido. Reconoció al Estado de Israel Egipto en su momento con Sadat y le costó la vida. Quiero decir, el mundo árabe tiene clarísimo que no acepta ese reparto. Entonces, hablar de un reconocimiento del Estado palestino según cómo y en qué límites y con qué actores. Porque aquí estamos muy felices de abrazar a la Autoridad Nacional Palestina, pero debo decir que hace más de una década Hamás es quien corta el bacalao en Gaza, y cuando hubo unas elecciones las ganó. Es que él ganó las elecciones. Sería el gobierno legítimo. Luego los echaron, los acusaron de corrupción, lo de siempre. ¿Por qué? Porque Europa es la que paga la factura y el dinero se lo da a la Autoridad Nacional Palestina, no se lo da Hamás. Entonces la situación es extraordinariamente compleja de resolver. Insisto, parece que Israel se ha dado cuenta de que ya no va a ser como otras veces, que esto es como lo del COVID. Vale, pues ahora el nuevo COVID, pues estos tienen un COVID cada 5 años que tienen una guerra. Dicen, no, es que el próximo COVID que pille Israel desaparece. O sea, o acabamos con el COVID ahora o desaparecemos del planeta. Y la verdad es que lo tienen bastante cerca, porque estamos viendo unos alineamientos y una proximidad entre chiitas, sunitas, hutíes, o sea, gente que en principio se llevaba muy mal, pero que están empezando a coincidir en qué es lo que hay que hacer y cuál es el problema. Yo no sé si van a llegar a ese punto. Desde luego es verdad que están ahí, y que Netanyahu así lo cuenta también. Quiero decir, el propio Benjamín Netanyahu, cuando sale a hablar, dice, bueno, esto es una lucha por nuestra supervivencia. Y se habla también de cómo en los estatutos fundacionales de Hamás y en los objetivos electorales salía, entre otras, la destrucción del Estado de Israel. Y dicen, ustedes me dirán qué hago yo con esta película, ¿no? Bueno, bien, lo que pasa es que las dos partes, es lo que le decía yo al principio de esta exposición, las dos partes son reales. Es fácil ponerse del lado del horror. Claro, una vez te toca esa parte es fácil decir, ¿tú con qué más? Yo con el pueblo palestino. Claro, pero no es una posición, ir con el pueblo palestino no es una solución. O con el pueblo de Israel, tampoco es, o sea, quiero decir, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Pero suena un poco a argumento de una Miss. Yo lo que quiero es la paz mundial. Ya, oiga, sí lo entiendo, pero no va a ser tan sencilla la cosa. Permítanme, a esta hora está hablando en Naciones Unidas el representante Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante de Rusia, precisamente al calor de lo que está ocurriendo en Israel. Vamos a conectar con ello y enseguida le trasladamos la pregunta tanto a Pedro como a Eduardo.